Muchas gracias a todos por la invitación. La plática que les voy a dar rápidamente es acerca de algunos resultados que hemos obtenido en los últimos 3 años, 4 años más o menos, y toca las aplicaciones que hemos hecho de la nanotecnología hacia el sector salud. Tenemos que comentar que todos estos resultados que hemos obtenido pueden servir también como base para poder aplicar este tipo de sistemas en el área de farmacéutica, alimentos e incluso de energías renovables. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la nanotecnología. Hoy en día todo el mundo habla acerca de la nanotecnología, incluso yo menciono que es la chismosa, la entrometida de hoy en día de las ciencias, debido a que tiene que ver muchísimo con muchas áreas de la investigación, debido principalmente a que las características que esta presenta al trabajar en la escala nanométrica, como podemos ver en la escala que les muestro, trabajar a una escala mucho menor, a un micrómetro. Estamos trabajando con propiedades diferentes, entre las que se pueden encontrar, por ejemplo, propiedades eléctricas, propiedades de conductividad que nos hacen que muchos compuestos trabajen, o sean más reactivos, e incluso algunos chips se han hecho que trabajen mucho más rápido y con menos gasto energético. Entonces, trabajar a esta escala nanométrica se ha observado que tiene un beneficio para muchas áreas para el ser humano. Y entonces, esos sistemas nanométricos se han conformado que se realicen entre el 1 a los 100 nanómetros. Sin embargo, muchos han estado reportando sistemas nanométricos que van hasta los 500, 800 nanómetros, y hay una discusión entre varios científicos al respecto. Entonces han estado haciendo algunos consensos para indicar que un sistema nanométrico puede llegar hasta tener 500 nanómetros de tamaño. Esto dependiendo de algunas cuestiones físicas y químicas que puedan tener ese tipo de sistemas. Entonces, ¿cuál es la función que tiene principalmente la nanotecnología en nuestra vida cotidiana? Principalmente es poder realizar o generar soluciones vanguardistas a todas las problemáticas que pudiéramos tener en diferentes sectores. Entonces, hemos encontrado hoy en día ya aplicaciones, no se observa aquí si le... No, ¿verdad? Bueno, aplicaciones principalmente en el área de farmacéutica, en el área de alimentos, en el área de textiles, en el área de agroindustria, e incluso en el área de energías renovables. Entonces, como podemos ver, esta área tiene un sinfín de aplicaciones dentro de otras ciencias. Como les comentaba, yo digo que este tipo de tecnologías es la chismosa, la entrometida de todos, porque hoy en día están convergiendo diferentes investigadores, diferentes expertos en muchas áreas para generar en consenso aplicaciones innovadoras. Por ejemplo, yo de formación soy químico clínico, he trabajado mucho tiempo en el área clínica y me fui formando hacia el área de alimentos. Tengo una maestría, un doctorado en alimentos, pero con aplicaciones nanométricas, con cuestiones a escala nanométrica. Y he ido conjuntando toda la información que he ido generando durante mi proceso de aprendizaje para generar una línea de investigación que pueda ejercer algún tipo de aplicaciones novedosas y de beneficio para el ser humano. Entonces he estado trabajando en el área de materiales, en el área de síntesis de nuevos materiales y en el área de biomedicina y de alimentos con este tipo de aplicaciones nanotecnológicas. En los últimos 2 años, 3 años hemos estado trabajando en un área que realmente a mí me encanta muchísimo. De hecho, en la facultad de ingeniería, en carrera de ingeniería en nanotecnología, doy una clase que es de aplicaciones biomédicas de la nanotecnología, y es un área realmente fascinante, es muy bella, se puede sacar muchísimo provecho de lo que se puede generar con todo lo de la nanotecnología. Entonces, la aplicación de la nanotecnología en el área de biomedicina se le denomina hoy en día nanomedicina, y sus 3 grandes áreas donde se han generado muchos tipos de avances es en el diagnóstico, en la terapia y en regeneración de tejidos. Son las 3 áreas principales en las cuales la nanotecnología ha ejercido buenos resultados para el área biomédica. Sin embargo, la del nanodiagnóstico, como es de esperarse, tiene muchísima implicación hoy en día, porque no tiene muchas alteraciones al tener que introducirlo. Cuando estamos hablando de nanodiagnóstico in vitro, tener que introducir en el organismo para tener algún efecto benéfico. ¿Desde dónde parte esto de la nanotecnología? En 1959, cuando Richard Feynman gana el premio Nobel de Física, él hablaba y decía en sus conferencias que podría haber muchísimas cosas
allá en el fondo, haciendo alusión de que podrían haber muchísimas cuestiones a tamaños muy pequeños en los que pudieran ser benéficos para el ser humano. Incluso él trabajó en unas cuestiones en las que indicaba de cómo podríamos manejar la materia átomo por átomo y poder generar cosas benéficas. De hecho, él generó unos microchips a base de ir manipulando átomos y entonces logra generar un microchip que trabajaba con menos gasto energético. Ese fue el premio Nobel que él tiene. Esas ideas al principio sonaron como un poco locas para la época, pero a partir de este tipo de pensamientos empezaron a crear muchas cosas nuevas. Incluso que en 1966 se creó una película basada, no sé si estaba basada realmente en el pensamiento de Richard Feynman, pero se crea una película que se llama Viaje Fantástico. Esta película se basaba principalmente en generar que unos médicos los hacían como muy pequeños, los miniaturizaban, ahora sí me salió bien la palabra, junto con su nave y los introducían en el organismo para poder atacar un tumor que estaba matando a un paciente que era de suma importancia para ellos. Entonces desde esa época empezaban ya con estas cuestiones científicas y de ciencia ficción, y así fueron generándose nuevas ideas, hasta que en los 70s se acuña ya el término de nanotecnología, en los 80s, en base a estos descubrimientos, el microscopio electrónico de barrido se formula, y así se van dando muchísimas cuestiones. Y hasta en el 2003, si pueden ver, una empresa Nanobiotics en Francia logra patentar un sistema nanométrico que tiene actividad anticancerígena, y que después en un video que les paso en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo trabajan. Pero vean, en el 2003 ellos patentan, en el 2004 empiezan a generar este tipo de sistemas ya hacia el sector farmacéutico, pero es hasta el 2011 cuando ellos ya empiezan a generar estudios clínicos en humanos. Es decir, pasaron 7 años para que estas personas pudieran ya aplicar este tipo de sistemas en el sector biomédico. Aquí son las aplicaciones rápidas. En el primer video podemos ver cómo se promociona esta empresa Nanobiotics. Forman nanopartículas que son biocompatibles con el organismo, son biodirigidas, las inyectan directamente en un tumor, y este tumor, por medio de frecuencias en las cuales empiezan a generar algún tipo de radical libre, empiezan a oxidar y a degradar el ADN de las células tumorales. Las hacen tan biodirigidas que han demostrado que su sistema solamente daña a más del 99% de las células tumorales y no afectan en gran medida a las células normales. Y en el otro video podemos ver otro descubrimiento, cuestión científica que acaban de realizar unos investigadores en Alemania, en la cual crearon como un motor a escala micrométrica, en la cual ellos están intentando ayudar a las personas que tienen alguna problemática con la movilidad en los espermatozoides. E incluso, como pueden ver, anclan este motor que responde a estímulos eléctricos y los biodirigen por todo el campo hacia el óvulo para poder generar lo que es la fecundación y poder tener una mejor cuestión en este tipo de proyectos, que cuando se hace por algún tipo de inseminación artificial, que se ha demostrado que tienen algunas cuestiones dañinas para la membrana del óvulo. Como pueden ver, inserta este motor al óvulo, al espermatozoide, lo libera desde afuera y empiezan a efectuar su acción. Y esta, es una fotografía que les quiero poner, que acabo de postear en mi página de Facebook. La semana pasada estos investigadores, también alemanes, acaban de crear unas nanomáquinas que son también estimuladas, me parece que por cuestiones eléctricas, y pueden destrozar desde el interior a diferentes células tumorales. Entonces vean todas las cuestiones que se están generando hoy en día con nanotecnología dirigida al área médica, y que entonces nos hacen pensar en que pudiéramos empezar a crear, a innovar dentro de esta área. Posiblemente muchos, los que somos profesores, podríamos pensar, ay, bueno, pero es que ellos tienen todo el apoyo de sus gobiernos, tienen mucho dinero, tienen equipos, y muchas veces platico eso con mis alumnos, porque me dicen, es que ¿qué nos va a tocar? Siempre les comento, es que tenemos que innovar, tenemos que generar ideas nuevas, tenemos que tratar de sobreponernos a lo que nos está pasando hoy en día con cuestiones de apoyo para la ciencia. Incluso luego les comento que el estado de California invierte más en investigación que todo México. Entonces son cuestiones a las que nos tenemos que atrever y que tenemos que ir haciendo. Entonces siempre les comento que lo que tenemos que hacer es
no tratar de encontrar el hilo negro, como algunos compañeros comentamos, de las ciencias. Lo que podemos hacer es ver a nuestro entorno, qué es lo que está pasando, qué es las necesidades que tiene nuestra comunidad. Y ahí vamos a encontrar las respuestas de lo que podemos estar nosotros generando como comunidad científica. Entonces, si pensamos como ciudad, como estado, tenemos muchas necesidades en el área médica, en el área de ingeniería civil, en muchas áreas que podemos ir modificando en base con la nanotecnología. Por ejemplo, si pensamos en algunas enfermedades crónico-degenerativas, no solamente en el estado, sino también en el país, se ha observado que este tipo de enfermedades ha ido incrementando drásticamente, y eso se debe principalmente al estilo de vida que todos llevamos. Tenemos más contaminación. Para mí es impresionante muchas veces bajar de la Facultad de Ingeniería en el campus aeropuerto, perdón, y ver a las 9 de la mañana Querétaro cubierto por un poquito de neblina, y a veces es impresionante cuando antes, bueno, yo llegué aquí en el 2008, eso no se veía, y entonces sí estamos viendo cambios en estas cuestiones de estilo de vida que tenemos. Y obviamente todo este cambio de estilo de vida que tenemos nos puede llevar a generar, nos puede llegar a elevar estas condiciones que tenemos. Y aquí es donde nosotros podemos ver una oportunidad de cómo estamos trabajando el área de nanotecnología aplicada a medicina, principalmente por las limitantes que hemos encontrado en cuestiones de diagnóstico y en cuestiones de tratamiento. Si pensamos en el diagnóstico, muchas veces para nosotros es totalmente, bueno, es muy molesto las cuestiones que nos tienen que hacer a veces métodos invasivos, nos tienen que tomar muestras de sangre, muestras de exudado faríngeo, y muchas veces, a mí una vez como químico, me tocó que un señor de 2 metros se me desmayara cuando estaba sacándole sangre. Entonces muchas veces este tipo de situaciones pudiéramos nosotros ir modificándolas, tratando de crear nuevas metodologías. Entonces, por ejemplo, también en tratamiento, no sé si ustedes, pero en mi caso sí tuve parientes, tuve mi abuela, mis abuelos, fallecieron por cáncer, y ver el tipo de tratamiento que se les da muchas veces es muy desgastante hasta para nosotros como familiares. Entonces estamos tratando de generar hoy en día metodologías que no sean tan invasivas y que sean menos dañinas, con menos efectos secundarios, para tratar de elevar la calidad de vida de ese tipo de personas. Entonces, desde ahí nosotros estamos partiendo hacia los efectos que nosotros queremos hacer. Entonces, pensando en estas aplicaciones, pues tenemos, hablando de nanotecnología, de nanocargadores, tenemos un sinfín de sistemas que podemos generar, sistemas orgánicos, inorgánicos, incluso, por ejemplo, podemos utilizar virus como sistemas para liberar drogas en una célula, en un tejido específico, y podemos combinarlos con diferentes fármacos. En el caso particular del grupo que nosotros estamos, en el grupo de trabajo que tenemos, estamos muy casados en trabajar principalmente con compuestos bioactivos, es decir, compuestos que son de naturaleza, son naturales, y que ya están comprobados que tienen un efecto benéfico en el ser humano, ¿sí? Entonces, son todos estos compuestos que, aparte de tener un efecto terapéutico ya demostrado, se ha comprobado que tienen una baja toxicidad y una baja alergenicidad en el organismo. Entonces, al ser de fuentes naturales, obviamente tiene una mayor aceptación por parte de muchos pacientes y consumidores. Entonces, nosotros estamos trabajando muchísimo en combinación de nanomateriales con compuestos bioactivos. Incluso hemos estado trabajando el último año con residuos de algunas flores, residuos de algunos, hemos estado trabajando con algunas jugueras, por ejemplo, algunos mangos, que realizan algunos jugos de mango, y hemos estado obteniendo algunas cuestiones de desecho ahí, y estamos extrayendo compuestos bioactivos, y esos compuestos bioactivos pueden servirnos para dos cosas. La primera, para tratar de generar un compuesto, un producto funcional que nos pueda ayudar como terapéutico, e incluso esos compuestos que antes eran de desecho los estamos agarrando para generar síntesis verde de nanopartículas y de nanomateriales. Entonces, de un desecho lo estamos utilizando para algo benéfico. Estamos ayudando a contaminar menos, produciendo cosas también que nos pudieran ayudar en un futuro. Entonces, de esta manera, con esta combinación de diversos nanomateriales que se pueden realizar en conjunto con los compuestos bioactivos, hemos estado trabajando principalmente en estas dos áreas.
formando compositos y sistemas híbridos, ¿sí? Que por diferentes tecnologías como las que les pongo ahí, impregnación, encapsulación, funcionalización, y que tienen la ventaja de tener las dos propiedades de las moléculas que estamos formando, las propiedades del sistema inorgánico o orgánico, que es el nanomaterial, e incluso las propiedades biológicas y de baja toxicidad del compuesto bioactivo. Entonces son muchas cuestiones, muchas aplicaciones que se pueden ir generando, y aquí les vamos a presentar algunas de ellas. Los últimos 3-4 años hemos tenido algunos resultados que hemos logrado publicar, principalmente en estas áreas, que son el área de prevención, la de detección y diagnóstico, y de potenciales terapéuticos. Si recuerdan, en la diapositiva anterior les mostraba yo que en la nanomedicina tiene avances principalmente en el área de diagnóstico, terapia y regeneración de tejidos. No hablaban de prevención. Nosotros hemos estado trabajando en esta cuestión de prevención, principalmente porque no tenemos una cultura de prevención nosotros los seres humanos. Siempre vamos al médico cuando ya estamos enfermos. Entonces nos gustaría tratar de ayudar en esta situación a cambiar la mentalidad de que también tenemos que tratar de prevenir. No es nada de prevenir, es tratar de prevenir, pero sí para tratar de que estas enfermedades crónico-degenerativas aparezcan mucho tiempo después en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de prevención, les quiero mostrar un paper, unos resultados rápidamente de un trabajo que publicamos en el 2013, que habla acerca de cómo utilizamos unas nanopartículas poliméricas para elevar la bioaccesibilidad de algunos compuestos naturales que cuando son consumidos directamente como extractos o como cápsulas, tienen una bioaccesibilidad y obviamente biodisponibilidad muy baja. Entonces, utilizando estos nanomateriales pudimos elevar su bioaccesibilidad y al mismo tiempo elevamos su actividad biológica con estas cuestiones. Entonces, nosotros estábamos basados principalmente en poder encontrar cómo este tipo de sistema pudiera tener un efecto inhibitorio contra los radicales libres. Todo mundo, si todos han escuchado acerca de los radicales libres, ¿verdad? Todo el mundo nos habla hoy en día en la televisión acerca de los radicales libres, que consume este jugo, que tiene antioxidantes porque vas a tener menos radicales libres, y muchas veces publicidad que es mentira. Entonces empezamos a trabajar en este tipo de cuestiones porque la formación de especies reactivas del oxígeno o de radicales libres están ligadas directamente a lo que es la formación de enfermedades crónico-degenerativas, como lo es el cáncer. Y entonces se ha demostrado principalmente que muchos compuestos como bioactivos, como los flavonoides o las antocianinas, tienen la capacidad para inhibir este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes se toman una cápsula de, por ejemplo, quercetina, hay una cápsula que vendían en la televisión, no recuerdo qué farmacéutica la daba, pero te decía el colesterol mientras más bajo mejor, y era resveratrol combinado con quercetina, y se ha demostrado en estudios in vivo que el resveratrol y la quercetina tienen muy baja bioaccesibilidad y obviamente muy baja biodisponibilidad en el organismo. Entonces, del 100% que están ustedes tomando, absorben posiblemente menos del 1%, y está más que demostrado. Entonces, lo que nosotros estábamos tratando de hacer era ayudar a que este sistema, porque son muy inestables en diferentes condiciones, e incluso en el tracto gastrointestinal se ha demostrado que estos compuestos se llegan a degradar. Queríamos generar lo siguiente: un sistema que nos ayudara a protegerlos y llevarlos viables, estos compuestos, hasta el intestino delgado, específicamente en el duodeno, donde se absorben los mayores nutrientes que se tienen de la dieta. Entonces, lo que nosotros generamos principalmente fue unas nanopartículas poliméricas por un método de desplazamiento de solvente, y una vez que obteníamos nuestro sistema cargado, generábamos muchas caracterizaciones físico-químicas. Siempre le he comentado a mis alumnos que ellos, en los temas que nosotros estamos observando, que leemos en los artículos, es de suma importancia que ellos vean este tipo de caracterizaciones físico-químicas, porque esto nos va a indicar si la aplicación que tenemos nosotros en mente de nuestro sistema va a ser benéfico o no. Entonces, estas características van a implicar muchísimo en el performance o la funcionalidad de estos sistemas, y son características físico-químicas como el estado
físico del sistema, tamaño de partícula, carga superficial, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cuestiones que se tienen que evaluar para poder determinar si el sistema nos va a servir o no para la aplicación que queremos. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro algunos resultados rápidamente. Vemos tamaño de partícula, que nos dieron unas partículas de 300 nanómetros. Aquí vemos algunas micrografías con sus morfologías, vemos que son meramente esféricas. Pudimos corroborar el tamaño de partícula, que es de suma importancia. Después evaluamos el potencial Z, es decir, la carga que tiene esta partícula, y era muy importante para nosotros porque estábamos hablando de nos está indicando parámetros de estabilidad del sistema, perdón. Sí, es decir, las fuerzas que hay de repulsión entre las partículas y nos indican qué tanto se encuentran alejadas unas de otras las partículas en un medio de dispersión. Esto es de suma importancia porque si las partículas se llegan a juntar y empiezan a ser aglomerados, podemos tener afectaciones en cuestiones vitales de estos sistemas, como es el perfil de liberación controlada de diversos fármacos. Vemos algunas cuestiones de la eficiencia de encapsulamiento, que es de suma importancia también. De hecho, creo que hace 2 semanas con mis alumnos de la medicina estábamos viendo algunas cuestiones de cómo calcular este tipo de cuestiones, y es de suma importancia conocer cuánto activo estoy funcionalizando y cuánto activo estoy encapsulando, principalmente cuando lo vamos a llevar hacia actividades biológicas. Un exceso de un compuesto bioactivo de un fármaco X podemos generar, en lugar de un efecto benéfico, un efecto no benéfico. Sí podemos generar efectos prooxidantes que incluso nos pueden llevar a la formación de tumores. Incluso, bueno, rápido les comento que en Estados Unidos, una vez haciendo yo unas pruebas con mi ex jefe, pudimos observar que a unas concentraciones elevadas de quercetina, que en teoría es benéfica, ayuda a eliminar radicales libres, ayuda a inhibir la proliferación de células cancerígenas. A cierta cantidad estábamos promoviendo que estas células de cáncer de colon empezaran a crecer más de lo debido, se empezaran a proliferar. Hicimos muchísimos estudios moleculares para ver qué era lo que estaba pasando, y bueno, este es otro tipo de cuestiones que en su momento podremos platicar. Una cosa de que es muy importante también es evaluar esos perfiles de liberación. Si notan, podemos ver aquí algunas liberaciones de 2 moléculas que encapsulamos a diferentes pHs. ¿Qué queríamos hacer? Emular el pH ácido y el pH posiblemente que se encontraba en boca y en el duodeno, para evaluar que el sistema nanométrico que estábamos formando realmente evitara que el activo fuera liberado en condiciones ácidas y no así en condiciones básicas. ¿Para qué? Para que estuviéramos demostrando que nuestro sistema puede proteger al activo en el estómago y ser liberado en el intestino. Entonces, bueno, estoy acostumbrado a poderles explicar con el láser, creo que aquí no nos sirve, pero podemos ver rápidamente que la liberación se da de una manera bifásica en el pH 7.7 y es casi nula, bueno, es alrededor del 20%, pero demostramos que la concentración de activo que se estaba liberando en pH ácido era principalmente por el proceso de agitación que estábamos generando, es decir, todas las moléculas que se encontraban en la superficie de las partículas se estaban liberando principalmente por el proceso de fusión y de fisión. Y entonces todo el activo estábamos liberando más del 80% en un pH 7, y entonces estábamos demostrando que nuestro sistema nos podría ayudar a llevar viable nuestro sistema hasta pH, hasta el intestino delgado. ¿Qué fue lo que hicimos? Determinar realmente si era cierto esto. Mimetizamos un tracto gastrointestinal con las condiciones de temperatura, diferentes enzimas, para ver qué era lo que estaba pasando realmente con este sistema, y pudimos encontrar lo siguiente. Vemos las tres etapas, que es en el estómago, en boca y en intestino, y podemos ver en la gráfica la presencia y liberación de este activo. Podemos ver que tanto en boca como en estómago, la presencia del activo que vemos en blanco, que no estaba encapsulado, es alta esta concentración, es decir, estaba totalmente disponible. ¿Para qué? Para que se empezara a metabolizar en estas condiciones, y entonces estas metabolizaciones de compuestos bioactivos tienen implicación en su estructura y finalmente en su actividad biológica. No así con la liberación que teníamos en el sistema nanoparticulado, y que, como pueden observar, tanto en boca como en estómago estaba alrededor del 5-4% la presencia de ese activo, es decir, del 100% de activo que teníamos encapsulado, estábamos liberando muy poco, y elevábamos la bioaccesibilidad en el intestino delgado.
Esto nos estaba indicando que nuestro sistema realmente nos está ayudando a proteger este tipo de activos en el paso atractivo gastrointestinal y que pudiera tener implicaciones no solamente en bioaccesibilidad, sino también en biodisponibilidad, que es de suma importancia para acciones terapéuticas de compuestos bioactivos. Algunas otras cuestiones. Aquí, perdón, cuando les pongo en el último recuadro baja bioaccesibilidad por presencia de cristales de quercetina o de catequina, bueno, no puse esa diapositiva, pero hicimos algunas pruebas de microscopía con luz polarizada y demostramos que después de la digestión in vitro que habíamos hecho, todo el sistema que estaba no encapsulado, todo el activo que estaba no encapsulado, por las condiciones que se encontraban, empezaban a nuclear y empezaban a formar cristales. Y obviamente estos cristales, a ser de tamaño muy grande, tamaño micrométrico, no podían ser absorbidos. Y este tipo de resultados se correlaciona mucho con cuestiones farmacéuticas que se han demostrado hoy en día, con algunas farmacéuticas que tienen, algunas farmacias que tienen procesos de calidad muy bajos y que te venden algunos medicamentos muy baratos, pero que tienen cristales muy grandes y obviamente no los asimilamos tan rápido. Pero decíamos, realmente, bueno, sí elevamos la concentración del activo, qué bonito, pero la fracción que estamos logrando que se absorba además en el intestino tiene una actividad, posiblemente ya se degradó, ya se metabolizó, ¿qué fue? Entonces realizamos con estas fracciones distintas actividades antioxidantes para poder evaluar la capacidad que tenía esta fracción que era absorbida. Y entre ellas les voy a mostrar esta técnica que nos gustó mucho, es por fluorescencia. Generábamos unos liposomas. A esos liposomas les anclábamos una sonda fluorescente, que esta sonda fluorescente que se llama BodyPie, el C11 BodyPie, cuando había presencia de radicales peroxilos, empezaban a degradarse. Y al degradarse este compuesto fluorescente, obviamente el decaimiento de la fluorescencia lo tomábamos como un parámetro de peroxidación lipídica, que es de suma importancia en cuestiones biológicas. A mayor peroxidación lipídica, mayor degradación de proteínas de membrana e incluso está relacionado a degradación y oxidación de ADN de las células. Entonces pudimos ver esto, ese es uno de los resultados que pudimos obtener y nosotros encontramos que nuestro sistema, después de la fracción absorbida de nuestro nanosistema, tenía una mayor capacidad antioxidante que la del activo totalmente libre, ¿no? Lo hicimos a diferentes concentraciones y pudimos corroborar de esta manera que el sistema nanométrico no solamente nos estaba ayudando a la cuestión de protección, sino también de elevar la acción biológica de este activo. Bueno, esa es una de las cuestiones que quisimos presentar. Este sistema no solamente es viable para este tipo de compuestos flavonoides, hemos encapsulado otro tipo de compuestos y hemos tenido algunos resultados benéficos. Estas partículas, que es un polímero que se llama Eudragid L30D55, que utiliza la industria farmacéutica como polímero entérico, lo estamos utilizando mucho para generar este tipo de sistemas e incluso hemos creado ya nanofibras también para encapsular otro tipo de compuestos. Ya pasando al área de diagnóstico de detección, hemos generado diferentes cuestiones muy padres. Les voy a hablar rápidamente acerca de esto. Ya no me voy a detener tanto en cuestiones específicas. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Este fue un paper que publicamos en el 2015 y habla principalmente de que obtuvimos, ¿han escuchado algunas veces del palo azul? Sí, yo la verdad no lo conocía. Cuando yo llegué a FATA me dijeron, oye, tenemos un proyecto con el palo azul y que tiene compuestos que florecen, y yo no lo conocía. Entonces fui al mercado, me vendieron unas cortezas de palo azul y hice yo un té y sí queda como verdecito azul, y por eso es que se le denomina el árbol de palo azul. Lo utilizan mucho en medicina tradicional para cuestiones de riñón. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de identificar los compuestos que se encontraban en este extracto, y nos dimos cuenta que generalmente tienen algunas flavonas e isoflavonas, es decir, compuestos de los grupos de flavonoides que tienen capacidad antioxidante. Lo más padre de todo esto es que las isoflavonas tienen estructuras específicas que entran o encajan en algunos receptores de células de cáncer hormonal, es decir, tienen implicaciones para detectar e incluso para detener tipos de cáncer como colon, mama, ovario y de cervix.
todo este tipo de células cancerígenas o de tumores que reaccionan a estrógenos, por ejemplo, ¿sí? A hormonas. Entonces esta parte nos emocionó muchísimo porque decimos, oye, podemos generar un sistema que pudiera ser inhibitorio. ¿Cuál fue la parte mala? Que todos estos extractos que generábamos, los compuestos se nos iban degradando conforme iba pasando el tiempo. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Lo primero fue poder estabilizarlos en unas nanopartículas, creamos nanopartículas mesoporosas con de silicio, perdón, y como queríamos estabilizar, queríamos que este sistema fuera realmente un sistema de marcaje o de fluorescencia para marcar algunas células de tumor, lo que hicimos fue anclarles algunos grupos aminos, algunos grupos funcionales para generar un enlace covalente con nuestras isoflavonas y flavones y que se quedaran totalmente anclados. Entonces al final obtuvimos nuestro sistema fusionalizado con los compuestos fluorescentes y generamos algunas pruebas de Raman y pudimos observar que conforme pasaba el tiempo, las isoflavonas, podemos ver en la primera gráfica cómo van degradando, cómo va decayendo esta fluorescencia conforme pasa el tiempo y en presencia de oxígeno, y cuando las tenemos encapsuladas, esto no pasaba, ¿sí? Entonces desde ahí estábamos demostrando que nuestro sistema o nuestro composito estaba generando o estaba ayudando a que no hubiera degradación del sistema, de las isoflavonas. Obviamente caracterizaciones físico-químicas que son de suma importancia, y podemos ver acá en los espectros de infrarrojos, donde podemos demostrar hasta arriba que tenemos anclado nuestras isoflavonas en las partículas de silicio. Después, la segunda etapa fue tratar de marcar células de cáncer de mama. Pudimos observar principalmente, si vemos en la primera, que se ve toda oscura, son células sin las partículas, y ya en la segunda etapa, en la C, podemos observar todas las células marcadas con las partículas fluorescentes. Entonces, pudimos observar cómo este sistema realmente nos estaba ayudando tenían un alto reconocimiento por este tipo de células, posiblemente por interacción con algunos receptores de membrana, como les había comentado al principio, y entonces nos estaba generando que estas células fueran totalmente coloreadas. ¿Por qué nos emocionó tanto este tipo de cuestiones? Yo con todo me emociono, entonces a todo le encuentro cara bonita hasta lo que nos ha salido mal, y al final les voy a platicar de eso. Le vimos cara bonita porque en Estados Unidos ya se está haciendo algunos estudios con esto. Por ejemplo, imaginen utilizar este tipo de sistemas para poder biomarcar y delimitar tumores para los médicos. Poder decirte, ¿sabes qué? Hasta aquí tienes que cortar o tienes que hacer la cirugía, hasta aquí es donde llega tu tumor, y entonces nosotros por medio de estos sistemas poder ayudar a la ciencia biomédica en este tipo de cuestiones. Es que demostramos que a las concentraciones que nosotros estábamos marcando, tiñendo las células, eran concentraciones que eran biocompatibles con el organismo. No generábamos ningún tipo de muerte celular en las células que utilizamos. ¿Sale? Entonces, por eso fue que nos encantó este tipo de cuestiones de aplicación. Este año estuvimos trabajando con algunas cuestiones de materiales. Es un área que realmente me encanta, porque puedes empezar a combinar diversos polímeros, generar propiedades físico-químicas de materiales de una manera diferente que puedes aplicar en tu beneficio para aplicarlos en biomedicina o en otro farmacéutico o en alimentos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Combinamos dos polímeros, caprolactona, y el ácido poliláctico. Entonces creamos este polímero híbrido, y después les pusimos algunas cuestiones de nanopartículas metálicas. ¿De dónde empezó todo este tipo de cuestiones? Aquí en Querétaro se ha visto un incremento en algunas cuestiones de cáncer de mama. Incluso en Cefata, en el Centro de Física Aplicada, con los doctores con los que colaboro, se están realizando algunas pruebas ya en pacientes diagnosticadas ya con cáncer de mama, donde ellos le ponen un polímero que crearon, y este polímero responde a temperaturas. Exactamente donde se empieza a tener una problemática con un tumor de mama, el polímero pinta de otro color, y entonces puedes detectar por medio de temperatura que puedes tener algún tipo de problemática en cuanto a cáncer de mama. Entonces desde ahí surgió nuestra idea de empezar a generar también alguna ayuda en este sector, y entonces recayó principalmente en que después de que una mujer es diagnosticada
con cáncer de mama o a lo mejor un posible cáncer de mama, se les hace generalmente para el diagnóstico una biopsia. Después de esa biopsia se tiene que marcar el lugar donde se hizo la biopsia, principalmente porque si es un tumor maligno, ya se sabe dónde se tuvo esa sección cortada y no volver a dañar el lugar. Si es benigno, simplemente saber dónde fue donde se tomó la biopsia y se retira muchas veces ese tipo de marcaje. Pero todos los sistemas de marcaje que se tienen generalmente están hechos son metálicos, son de gran tamaño, tienen la desventaja de que son dolorosos, generan alta alergenicidad y se ha tratado de migrar algunos marcadores que son hechos con algunas cuestiones de polímeros, pero muchos de los polímeros que se han utilizado como el colágeno tienen repercusiones alergénicas. Entonces se ha demostrado que tienen algunas generación de hematomas, generación de altos neutrófilos en la zona, y entonces puede llegar a generar inflamación en la zona. Y también todos estos marcadores metálicos pues tienen la desventaja de que tienen una baja radiopacidad, ¿sí? Con el tiempo se va perdiendo y aparte se van moviendo, entonces generan dolor en la zona y aparte inflamación. Entonces lo que nosotros hicimos fue lo que les estoy mostrando aquí. Generamos es del tamaño este dispositivo de un arroz. Esa es la primera parte, la blanca. Después de que hicimos el cast, le llamamos, y después de que le pusimos las nanopartículas metálicas, y estamos trabajando con las concentraciones de nanopartículas de hierro que nos marca la norma, es decir, la norma nos marca una concentración, y nosotros estamos trabajando por debajo de esa concentración. Incluso es una concentración menor que los clips que se utilizan para métodos de marcaje convencional. Hicimos muchísimas caracterizaciones físico-químicas, pruebas mecánicas, pruebas de degradación hidrolítica, pruebas de degradación térmica, para poder encontrar, si alcanzan a ver, algunas letritas, unas leyendas, son todas las formulaciones que nosotros hicimos para poder determinar cuál de estos era el mejor candidato para poder utilizar. Y entonces, ya después de que los encontramos, nuestro primer objetivo fue generar este tipo de imagen. Utilizamos algunas pechugas de pollo y las colocamos en las pechugas de pollo. Bueno, fue parecido el tejido y empezamos a ver cuestiones de radiopacidad. Y entonces pudimos determinar que de estas dos formulaciones que fueron las mejores, la BM2 eran las de mejores condiciones de radiopacidad. ¿Qué pasó después? Fuimos al sistema ya in vivo. Se evaluaron todas las cuestiones que tienen que ver con migración, con toxicidad e incluso con las cuestiones de radiopacidad ya en glándula mamaria de rata, y pudimos determinar que en 6 meses ese sistema era viable todavía, podía ser detectable, tenía casi nula migración, y entonces era un sistema que es muy barato de producir y que tiene una alta funcionalidad para la cuestión. El último tema de diagnóstico es unas cuestiones que también hemos estado trabajando en los últimos 2 años. Bueno, hemos estado trabajando con este tipo de cuestiones. Por aquí algunos conocen a Javier o lo han visto. Es un alumno de nosotros de nanotecnología y hemos estado trabajando con él algunas cuestiones que implican el censar algunas biomoléculas utilizando nanopartículas de oro, aplicando cuestiones físico-químicas que se conocen como plasmón superficial, en el cual con el cambio de color podemos identificar si este sistema está detectando o no algo. Rápidamente les comento, con Javier lo que hicimos, estas nanopartículas de oro las funcionalizamos con ADN, con primers forward, reverse, y después cuando hacíamos una extracción, del ADN, cuando se generaba la hibridación de las hebras con su complementaria, al acercarse a las partículas había un cambio de color. Entonces ese cambio de color nos estaba indicando cualitativamente que había presencia de la bacteria, como aquí Javier lo presentó, que es de Salmonella, y esto nos ha servido para ir modificando y mejorando el sistema. Hoy en día en la empresa en la que trabajo, estoy liderando un proyecto que es muy parecido a le robé la idea a Javier, ¿no es cierto? En la cual ya no tenemos que trabajar con ADN,
nos juntamos algunos investigadores y estamos trabajando ahora con ARN mitocondrial, es decir, ya no necesitamos enriquecer a la bacteria y para que se cumpla con un número de copias de ADN. Ya con una sola cepa podemos extraer el ARN mitocondrial y podemos detectar rápidamente, casi quisiéramos que en tiempo real, pero por ahí vamos, diferentes tipos de bacterias. Estamos trabajando con una empresa de leches en las cuales quieren hacer algún tipo de detección de bacterias y estamos implementando este tipo de cuestiones. Lo otro también que nos ha llevado es que ya estamos modificando un poquito más el método y estamos ya trabajando con algunos primers de ADN, en este caso, pero para detectar mutaciones en células de cáncer de colon, para poder detectar en este caso resistencia a algunos fármacos en cáncer de colon. ¿Qué es lo que queremos? Es un grupo que estamos conformando gente de la UAC, gente de Simvestab, y que estamos tratando de generar que cuando el patólogo tenga tu muestra de colon, rápidamente haga una prueba colorimétrica y pueda determinar si eres apto o no a recibir un quimiofarmacéutico, se puede llamar, un fármaco para quimio, y poder saber si la quimioterapia va a ser efectiva o no para ti. Es lo que estamos ahí trabajando. Le hemos estado modificando muchas cuestiones, pero nos está dando resultados muy padres. Entonces, si ven, este tipo de cuestiones han salido de cosas que nos encontramos en nuestro alrededor, donde podemos ir modificando, donde podemos ir incursionando para tener realmente algún tipo de actividad. Hacia aquí. Y ya por último, un sistema que hemos creado a base de nanopartículas de silicio, pegiladas, es decir, les pegamos un polímero para ser biocompatibles y estamos liberando genisteína. La genisteína es la isoflavona mayoritaria del frijol de soya y tiene efectos benéficos para inhibir crecimiento de células de cáncer hormonales, ¿sí? Que responden a estrógenos. Entonces lo estamos utilizando este tipo de sistemas. En un momento les voy a comentar lo que al principio nos pasó, pero bueno, esos son los resultados. Y entramos en esta área principalmente porque sabemos que la terapia para cáncer es muy desgastante, como yo lo había comentado. Principalmente el diagnóstico y tratamiento para cáncer de colon es muy difícil, porque ya vamos cuando tenemos síntomas, y los síntomas generalmente aparecen cuando ya llevamos la enfermedad de unos 20 años más o menos de progreso. Y entonces es una de las cuestiones que hace muy difícil primero el diagnóstico, y después el tratamiento de cáncer de colon. Y después, lo importante de esto es que estamos trabajando con células HT29 de cáncer de colon, que son humanas, y que son estas células fueron aisladas de un paciente en cáncer terminal, en etapa terminal. Entonces, todas las células de cáncer tienen algunas denominaciones, y esas denominaciones van principalmente ligadas a la etapa en la que fueron aisladas, ¿sí? Estas fueron de cáncer terminal. Entonces dijimos, oye, ¿qué tal? Y tenemos un efecto inhibitorio contra este tipo de células, y podremos tener entonces un terapéutico para una etapa terminal o avanzada de cáncer de colon. Entonces, bueno, este fue nuestro mecanismo, cómo generamos nuestro sistema. Primero generamos las nanopartículas de silicio, luego les anclamos unos grupos aminos, luego les anclamos el polietilenglicol y las cadenas poliméricas del polietilenglicol, anclamos la genisteína. Realizamos algunos tipos de caracterizaciones físico-químicas, donde la más importante, donde podemos ver en la esquina, es la liberación controlada de diferentes pHs. Utilizamos pHs que son encontrados en medios fisiológicos de 7.2 a 7.4 y un pH de 6.8, 6.5, que es un pH en el que se ha encontrado que las células tumorales tienen un ambiente benéfico para ellas, como es también un ambiente benéfico para ellas tener algunas cuestiones de estrés oxidativo elevado. Entonces son cuestiones que vamos a ver después. Vimos algunas cuestiones como por ejemplo, todas las gráficas que vemos hasta el final son nuestro sistema híbrido. Podemos ver cómo la capacidad antioxidante in vitro e incluso la capacidad para inhibir la proliferación de las células fue elevada cuando utilizamos nuestras nanopartículas híbridas. Y esta gráfica que vemos aquí al final de la línea del medio es las pruebas de citotoxicidad que hicimos con los vehículos, y demostramos que todas las concentraciones que nosotros utilizamos
no estábamos ejerciendo ningún tipo de citotoxicidad en las células. Esto es de suma importancia, poder demostrar que tu sistema realmente sirve, pero al mismo tiempo demostrar que no tiene ningún tipo de efecto nocivo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos si estamos matando por efectos que nosotros estamos buscando para algún mecanismo benéfico, o los estamos matando tal vez por necrosis. Entonces eso es de suma importancia, poder comprobar que no tenemos efectos nocivos. Y por último nos estamos preguntando, oye, ¿qué estará pasando? Porque estamos teniendo entonces un efecto benéfico con nuestras nanopartículas. Y en la última línea es la solubilidad de nuestro sistema. Evaluamos solubilidad en agua, solubilidad en PBS, solubilidad en el medio con el que tratábamos las células de cáncer de colon, y en todas observamos que nuestros sistemas a las mismas concentraciones, bueno, después de unos procesos de filtrado o centrifugación, teníamos una elevación de la solubilidad de la genisteína, por algunas cuestiones de que se encontraba totalmente disperso por el polietilenglicol, las partículas, etcétera, etcétera. Entonces, esto era lo que estaba impactando en nuestros resultados de actividad biológica. Y también en estas gráficas pudimos determinar que los mecanismos que estaban ejerciendo nuestras nanopartículas para mejorar la actividad anticancerígena era principalmente, estábamos elevando la apoptosis de las células, es decir, las estábamos llevando por una muerte controlada. Y esta muerte controlada estaba ligada, como podemos ver acá, a que nuestras nanopartículas tenían la particularidad de modificar o de modular enzimas antioxidantes de la célula de cáncer de colon, y al mismo tiempo de modular la producción de peróxido de hidrógeno de las células de cáncer de colon, que eso es de suma importancia. Las células de cáncer les gusta tener un ambiente de estrés oxidativo elevado, producción de peróxido de hidrógeno elevado. Al tener estos precursores de radicales libres elevados, inhibes la función de estas enzimas, que es la superóxido dismutasa y la catalasa, y entonces se suprime la muerte celular de las células. Entonces ellas empiezan a proliferar. Lo que nosotros hicimos fue modular este tipo de cuestiones, las enzimas, las activamos, y entonces activamos la apoptosis de las células de cáncer de colon. Y ¿esto qué nos ha llevado? Ahorita estamos en algunas cuestiones de presentar proyectos para obtener algunos fondos. Queremos llevar ya estas partículas que tuvimos muy buenos efectos en cuestiones in vitro, ya lo queremos llevar a in vivo. Tenemos aquí, como les muestro en esta diapositiva, el experimento de cómo lo vamos a realizar ya en la mente, poder darle por vía oral a estas ratitas nuestro tratamiento, y poder ver qué implicación tuviera en cáncer de colon en alguna de estas etapas. ¿Sí? Es lo que queremos evaluar. Entonces nos encontramos en algunas cuestiones ahí de meter proyectos para poder tener fondos para esto. Y en caso de que no sirva nuestro sistema, tendríamos que reformular nuestras partículas, tal vez modificando con algunos otros polímeros para hacerlos más resistentes al paso del tracto gastrointestinal. Aquí es donde les digo lo interesante de todo este tipo de temas. Lo primero que hicimos fue anclar la genisteína directamente en las nanopartículas de silicio por un método, por enlaces covalentes, algo que ya habíamos reportado con otro sistema que tenemos publicado, y nos dimos cuenta de dos cosas: que el anclamiento covalente de la genisteína en la superficie de las nanopartículas de silicio le quitaba el efecto antitumoral a la genisteína, y la concentración que nosotros estábamos haciendo en nuestros estudios, las nanopartículas de silicio, que eran más o menos en 100 nanogramos por mililitro, estaban matando a las células de cáncer de colon. Totalmente malo. ¿Por qué? Porque nuestro vehículo tenía un efecto nocivo en las células y nuestro sistema híbrido no lo tenía. Y entonces hicimos pruebas de citotoxicidad, hicimos todo un pool de pruebas, y nos dimos cuenta que nuestro sistema, nuestro vehículo, a esas concentraciones estaba generando algunas cuestiones de autofagia. Y entonces estábamos matando a las células de cáncer y nuestro sistema no. Sin embargo, nuestro sistema que vemos aquí estaba inhibiendo el anclamiento de la molécula en la superficie, inhibía la citotoxicidad del sistema SOL. Entonces ahorita estamos trabajando en dos pruebas finales que tenemos ya para mandar a publicar este sistema, en el cual dijimos, oye, no nos sirvió esto, pero no nos sirvió para actividad antitumoral, pero nos sirvió para inhibir citotoxicidad de silicio, y que al final nos dieron resultados realmente muy padres. Entonces, si ven rápido las células, vemos
a la célula normal de cáncer de colon, vemos la célula cuando fue tratada con una concentración dada de las nanopartículas de silicio solita, donde la vemos ya con una morfología diferente, no vemos el núcleo, no vemos algunos organelos necesarios para la célula, y entonces de ahí nos estaba hablando que ya estábamos teniendo un efecto nocivo en las células. Incluso se alcanzan a ver vestigios de células que ya están totalmente explotadas. ¿Qué pasaba cuando teníamos nuestro sistema con genisteína y nanopartículas de silicio? Se veían algunos cambios morfológicos en las células de cáncer, pero no teníamos la muerte que nosotros estábamos viendo con las nanopartículas de silicio. Entonces, sin querer, entramos en el tema de nanotoxicología. Y bueno, ya como conclusiones les puedo comentar que las nanopartículas, bueno, la nanotecnología, como lo ven, es una ciencia multidisciplinaria la cual necesita de muchas otras ciencias para poder generar efectos novedosos y que sean de gran aplicación en muchas áreas, ¿no? Entonces, nosotros hoy en México tenemos que empezar a tener mayor colaboración entre grupos materiales, con los biólogos, no sé, bioquímicos, biotecnólogos, y empezar a generar diferentes tipos de ideas. El año pasado, un chico que le di clases de ingeniería en biotecnología, me dio una idea que en mi vida la verdad es que hay cosas que uno no maneja. Entonces, hablando con él acerca de utilizar un virus como acarreador, le decía, mira, es que vamos a hacer este método para quitarle el ADN al virus, y en este proceso de ensamblaje del virus le metemos la droga. Y me dice, bueno, pero ¿para qué necesitamos hacer esto? Mejor le quito, saco un plásmido, lo pongo en una bacteria y empiezo a obtener toda esta producción de los receptores. Fue algo cuestiones que él ve en biotecnología y que en su momento yo no había visto, y me abrió otro tipo de ideas, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo de todos en este tipo de áreas, en las aplicaciones que va haciendo, y por eso es que les comento que es un área multidisciplinaria y que necesita de todos, ¿sale? Para poder ir generando más novedades. Y que nuestros resultados, pues, tienen mucha implicación en el área de biomedicina, principalmente en el diagnóstico y en el área como terapéuticos. También, como les comentaba al final, es de suma importancia que demostremos que no tenemos efectos nocivos en nuestros sistemas que estamos generando. Y obviamente necesitamos más estudios que nos ayuden a que la nanotecnología en México siga creciendo. Entre ellos, generar más regulaciones. Porque el único país que está generando ahorita regulaciones en nanotecnología es Japón. Y por ahí otros ya que empiezan a implicarse, como son Estados Unidos y me parece que Alemania, Francia. Pero las regulaciones son mínimas, por eso todavía hay algunas cuestiones de nanofobia de este tipo de sistemas. Y pues bueno, esta es una frase que me encantó de un alumno que titulé, bueno, fue mi primer chico que titulé de licenciatura, y me puse esa imagen y me encantó, y siempre la pongo, porque realmente son cosas que te vas encontrando hoy en día. Empiezas haciendo lo necesario, como por ejemplo siempre cuando empecé a hacer mi doctorado era de haz esto, y lo tenía que hacer porque así era, y de pronto todas esas cuestiones que al principio yo encontraba raras, me fueron llevando, y hoy en día no me encuentro haciendo lo imposible, pero sí me encuentro haciendo cosas que nunca me había imaginado hacer. Entonces, yo creo que es una buena reflexión para todos, y bueno, pues, por mi parte es todo, y muchas gracias.